Hola, nosotros somos Tania, Michelle y Santiago. y les vamos a hablar de la teoría de la justicia. Les voy a explicar qué es la teoría de la justicia. La teoría de la justicia desarrollada por John Rawls, quien fue un filósofo estadounidense, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y autor de varios libros, incluyendo el de esta teoría, plantea la justicia como equidad. Una sociedad más justa basándonos en esta teoría sería una donde los valores sociales sean distribuidos de forma igualitaria, la libertad y oportunidad, ingresos y riqueza, y las bases sociales de la dignidad. También donde a través del velo de la ignorancia se puedan desconocer las propias características y necesidades para ser totalmente imparciales. De igual manera, donde se tomen en cuenta los dos principios de la justicia, principio de libertad y principio de diferencia. Donde la desigualdad es aceptada siempre y cuando los que se vean más afectados tengan un nivel social, económico y cultural suficiente como para tener una vida digna, según el mismo autor. Les voy a hablar del utilitarismo y su relación con la teoría de la justicia. El utilitarismo considera a la utilidad o a la felicidad la regla directriz de la conducta humana y tiene como fundamento de la moral la utilidad o el principio de la mayor felicidad, considerando que las acciones son correctas cuando promueven la felicidad e incorrectas cuando promueven lo contrario. Dentro de este marco teórico, felicidad significa placer y la ausencia de dolor, e infelicidad significa dolor y ausencia de placer. Los seres humanos no solo sienten placer por la satisfacción de sus apetitos carnales o por sus sensaciones, sino también por las gratificaciones que le producen sus facultades más elevadas, o sea, las que refieren al intelecto, los sentimientos, la imaginación y los sentimientos morales. Un ser humano con facultades superiores necesita más para sentirse feliz y es probable que tenga mayores sufrimientos, pero es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Los hombres frecuentemente eligen al bien inmediato aunque sepan que es el menos valioso y que hasta puede afectarles la salud. La capacidad para tener sentimientos nobles suele perderse por causa de influencias hostiles y falta de sustento en los jóvenes principalmente. Esta facultad desaparece enseguida cuando sus ocupaciones no favorecen el ejercicio de una capacidad más elevada. Muchos pierden sus inclinaciones intelectuales y sus elevadas aspiraciones por no tener oportunidad ni tiempo para ellas y se dedican a placeres menores, no porque los prefieran, sino porque es lo único a lo que pueden acceder, que puedan disfrutar. Por lo tanto, para el utilitarismo, el fin último de la acción humana es una existencia libre de dolor y rica en goces de buena calidad. Rawls plantea que la idea principal del utilitarismo es que cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es justa. Para Rawls es especialmente importante mostrar la superioridad de su teoría de justicia frente al utilitarismo. El principio de utilidad termina por identificar las nociones de lo bueno y de lo justo, al ver como justa la distribución de beneficios que maximice el bien, el cual el utilitarismo clásico asocia con la satisfacción del deseo, así como un hombre para realizar su propio bien hace siempre un balance de pérdidas y ganancias, de modo que en un momento pueda resultar racional imponerse un sacrificio para obtener ganancias en el futuro. De la misma manera sería racional para una sociedad maximizar su bien, aun cuando, en aras de lograr el mayor balance neto de satisfacción posible, imponga sacrificios a una parte de sus miembros. Yo les voy a explicar por qué las democracias son cada vez más desiguales. Las democracias son cada vez más desiguales porque el mundo está en constantes cambios, tanto políticos como sociales. Es el sistema económico que perpetúa las desiguales, haciendo a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Es difícil que la población de menor educación o menos instruida pueda elegir sabiamente y que ejerzan el voto de manera independiente. La democracia no está funcionando porque hay gente que tiene hambre, está desesperada y está buscando la solución más rápida y viable en el momento de las campañas políticas. Sin embargo, los gobernantes prometen promesas que no pueden cumplir. Una persona con hambre y con poca educación no puede elegir buenos gobernantes, no tiene la información adecuada para elegir lo mejor para su país. Desde hace siglos la pobreza no disminuye. Después de la pandemia, la desigualdad y la pobreza aumentó. Según World Bank, cerca de 97 millones de personas viven con menos de $1.90 al día por consecuencia de la pandemia, lo que eleva la tasa de pobreza mundial
del 7.8% al 9.1%. Asimismo, 163 millones viven con menos de $5.50 al día. Les voy a presentar una propuesta existente de cómo construir sociedades más justas. Nuestra propuesta existente es la legislación sobre la práctica del aborto. El estatus legal de la práctica del aborto varía considerablemente entre países y ha cambiado a lo largo del tiempo. Dichas leyes van desde la libre disponibilidad del aborto a solicitud de la mujer hasta regulaciones y restricciones de varios tipos o su prohibición absoluta bajo cualquier circunstancia. El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias se conocen como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta. En total, México tiene 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación en los 32 estados, cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, por libre decisión de la mujer. El aborto por libre decisión de las mujeres o personas con capacidad de gestar puede realizarse dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y está permitido en Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur, por mencionar algunos. En países como Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Uruguay, los países de la antigua órbita soviética, Asia Oriental y casi la totalidad de Europa, excepto por Malta, Polonia, Reino Unido y los microestados. El aborto es legal a solicitud de la mujer o persona con capacidad de gestar durante un determinado periodo de gestión. Sin embargo, 6 naciones del mundo aún prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia y tipifican penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto. Ciudad del Vaticano, El Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la teoría de la justicia, donde el beneficio va para grupos vulnerables y minorías. El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, si desea ser madre o no, es el equivalente a valores sociales distribuidos de forma igualitaria, libertad, oportunidad y una vida digna. También se presentan muchas repercusiones positivas a largo plazo, mental y físicamente para las mujeres, ya que como se mencionó antes, hay países donde esta práctica no es legal bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo se da por una violación. Y esto puede desencadenar en un posible trauma para la víctima y repercutir de manera negativa a corto y largo plazo, tanto para la madre como para el producto. Ahora les vamos a presentar nuestras conclusiones. En conclusión, una sociedad más justa construida alrededor de la teoría de la justicia sería aquella que asegura la igualdad de libertades básicas para todos y que establece un sistema de distribución de recursos que beneficie a los menos favorecidos de la sociedad. En tal sociedad, los individuos tendrían igualdad de oportunidades para perseguir sus objetivos y las desigualdades serían justas solo si benefician a los más necesitados. En nuestro ejemplo de propuesta, la legalización del aborto es muy atinada a esta teoría, como anteriormente ya se mencionó, por el beneficio a los que más lo necesitan, en este caso las mujeres. Y es que la realidad es que la penalización del aborto no va a evitar que se deje de buscar la alternativa, al contrario, y solo se pone en riesgo la vida y salud de las involucradas al realizarse prácticas no seguras. También aumenta la tasa de mortalidad y morbilidad por esta misma causa. De igual manera, la penalización viola derechos humanos fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres, tales como el derecho a la vida, a la salud, entre otros. Aunque desafortunadamente aún la legalización no es totalmente un hecho ni en nuestro país ni en el resto del mundo, sí hay casos que datan que es una buena alternativa que a la larga otorga beneficios, como lo es en Estados Unidos. A continuación, uno de los cuantos hechos que lo comprueban, según el informe de Planned Parenthood. La cifra anual aproximada de abortos clandestinos realizados en las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos oscila entre 200,000 y 1.200.000. Se calcula que en 1969, un año antes de que el estado de Nueva York legalizara el aborto, el 23% de las internaciones en hospitales municipales de la ciudad de Nueva York relacionadas con el embarazo se debían a complicaciones derivadas de abortos ilegales. Luego de que California despenalizara el aborto en 1967, el número de ingresos al hospital por infecciones provocadas por abortos clandestinos en el condado de Los Ángeles, Universidad del Centro Médico de California del Sur, disminuyó casi un 75%. Las muertes por aborto han disminuido significativamente durante las 2 últimas décadas.
Casi la mitad de los embarazos producidos cada año en Estados Unidos son no planificados y 4 de cada 10 son interrumpidos por abortos legales y seguros. Si el aborto legal y seguro no existiera, más mujeres sufrirían las consecuencias de una maternidad no deseada. La maternidad no deseada es una situación que afecta a toda la familia.